Ignacio Brancatelli, vengo con mi familia, mi esposa Sara, Rosalía, Micaela y la bebé Diana. Estamos, por la gracia del Señor, estamos sirviendo a Dios como misioneros ahí en lo que es la capital, en Villa Crespo. ¿Sí? Estamos más o menos 15 minutos, le estamos haciendo la competencia. Tenemos ahí, me ha pasado a través de los años de encontrar hermanos, ¿no es cierto?, que vienen por algo, me han dicho, oh, hermano, quiero ir a... Ok, ¿por qué te vas a ir a tu iglesia? Porque digo, no hay razón, y me ha pasado de venir con y yo llamarle al pastor y decir, mira, anda con tu pastor. No recibimos gente ni disciplinada ni andamos robando ovejas. Tranquilo, pastor. Les caigo mejor, ya me estoy dando cuenta. ¿Dónde la dirección, pastor? No sé por qué, pero cuando te regalan algo hay que... Hay una hermana que se anda mudando siempre para ver la dirección. Gracias al Señor estamos sirviendo ya hace, por mi memoria, esposa mía, es mi agenda ella. 8 años con una obra que comenzó el pastor Daniel de la Fuente, ¿sí? Entonces estamos sirviendo nuestra iglesia enviadora, es la Iglesia Bautista Calvario de Isidro Casanova. Esa es nuestra iglesia enviadora. Conocí al Señor a los 18 años, justo recién cumplidito, los años, a los 2 semanas por ahí más o menos, conocí al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Mis padres iban a la iglesia, ¿sí? desde que yo tenía 5 años, a otra iglesia, pero la salvación no se hereda. ¿Sí? La salvación no se hereda. Como siempre uno va acompañado de sus padres porque lo llevan y después cuando ya entras en la adolescencia y en cierta manera podés decidir, ellos también dejaron de congregarse y empecé a vivir la vida como cualquier joven, hasta que en algún momento el Señor estaba obrando en mi corazón, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba, sin conocer al Señor, la vida no puede ser solo esto. Veía amigos míos, ¿no es cierto?, en una esquina donde tomábamos una cerveza y estábamos, y yo decía, esto es la vida, estar en una esquina perdiendo el tiempo y ver cómo otros se metían en las drogas, y gracias al Señor no llegué a eso, pero ver destruyendo sus vidas y lo que el mundo consideraba diversión a mí no me llenaba. No me llenaba. Ya, digo, tiene que haber algo más. Que ahí donde después mi padre consiguió, conoció la iglesia ahí de Casanova y me dijo, vamos a ir a una iglesia. Yo no quería hacer nada, dije, hay 2 cosas que no voy a hacer nunca, es pisar una iglesia y ponerme una corbata. Odio las corbatas, decía, bueno. Y me empezó a, como quien dice, a obligar, porque todavía estaba bajo su techo y podía obligarme, ¿sí? Entonces eso pasa, pueden obligar a sus hijos. Y ahí fue donde conocí la iglesia, y me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención es la manera en que los hermanos me habían recibido. Como si me conocieran de toda la vida, con un cariño, un amor. Los jóvenes de mi edad, uno de ellos me invitó a dormir a la casa porque justo ese día se juntaban, y yo los veía que tocaban la guitarra, leían de las escrituras, y me trataban como si me conocieran de toda la vida, y a mí me gustó, me sentí cómodo, y decidí volver. Y así después de un par de reuniones, en una conferencia donde el pastor Smith había hablado sobre el infierno, es donde conocí al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Un tiempo después, de donde el Señor me tocó el corazón en un campamento y me llamó al ministerio, porque es una de las cosas que vamos a ver, Dios tiene un plan para la vida de cada creyente. Yo no sabía cuál era, pero el Señor me tocó el corazón y comencé a sentir que el Señor me estaba llamando a trabajar en el ministerio. Y bueno, ahí comenzó toda la preparación y comencé con la parte más importante cuando le dije a mi pastor, quiero servir a Dios. Y él me dijo, perfecto, vení el jueves. Yo contento, leí un montón de tiempo la Biblia, hice una especie de devocional tranquilo, a ver qué posición me va a dar. Y cuando llegué, me dio una esponja y me mandó a limpiar el baño. Me sentí un poquito decepcionado, pero a la misma vez dije, yo quería servir, así que empecé limpiando los baños. Y fue mi primer trabajo, decía, así comencé, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor. Y llegamos a un punto, o estamos, ¿no es cierto?, el cristiano, donde
decimos por ahí ahora, está en el ministerio por la pura y exclusiva gracia del Señor. Amén. No porque lo merecemos, no merecemos nada. Es por la pura y exclusiva gracia de Dios. Así que, ¿también la introducción del tiempo? ¿Está bien? Sí, así. Perfecto. Después, si quieren preguntar algo más, no hay ningún problema, le contesta mi señora todo. Una rueda de prensa, sí, algo así. Es gratis, no hay problema. Vamos a ir a nuestras Biblias, algo que quiero compartir con ustedes. Hace un tiempo, el libro de Mateo, en tiempos tan, vamos a decir, difíciles en los que estamos, en los que muchas personas, incluyendo a los creyentes, también se encuentran con dificultades, se encuentran quizá desanimados, en conflictos, porque el creyente, a pesar de tener al Señor Jesucristo en su corazón y ser creyentes y tener la seguridad de la salvación, no nos exime de pasar momentos difíciles en la vida, ¿sí? Entonces, en un momento difícil, no solo podemos hablar de la parte económica hasta lo que fuera, son tiempos difíciles, oraba al Señor y decía, ¿qué es lo que los creyentes bueno, este mundo sabemos lo que necesita, el Señor Jesucristo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que el creyente, actual necesita? Y oraba y leía, iba para acá, para allá, y oraba, hasta que el Señor me dijo, lo que necesitamos es más de Jesús. Porque creemos que una vez que somos salvos, creemos que el Señor Jesucristo o Jesús es para los perdidos, es para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús es importante para la vida cristiana también. Necesitamos, hermanos, más y más de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, vamos a leer y después tener una palabra de oración, donde vamos a ver el principio del ministerio de Jesús y vamos a ver algunas cosas importantes de las cuales quiero desafiarles en esta mañana. Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante. Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante. La palabra del Señor dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oremos. Padre amado, te damos gracias por el enorme privilegio de estar aquí en esta mañana, por poder estar reunidos, Señor, libremente. Padre, en este tiempo quiero que obres a través de tu palabra, que nos enseñes. Que a través de ella, Señor, nos hables de tal manera que hagamos los cambios que debemos hacer. Y si hay alguien que no te conoce como Salvador y Señor, que hoy sea el día en que conozca al Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante o importantísimo cómo comienza el Señor Jesús su ministerio. Cuando dice de que el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y comienza diciendo, arrepentíos. El Señor Jesús podría haber comenzado con lo maravilloso de la creación de Dios. ¿Es maravillosa la creación de Dios? De lo hermoso que es Dios, del gran amor de Dios
y de todas las cosas que encontramos tan hermosas de nuestro Dios para poder hacer sentir bien a las personas. Pero el Señor Jesús comenzó con lo que era urgente que las personas debían saber. Porque encontramos que el Señor Jesús sanó dolencias, el Señor Jesús hizo un montón de milagros, pero el ministerio del Señor Jesucristo, la razón por la que vino, no era para hacer milagros, no era solamente para sanar a un grupo de personas, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es importante porque hoy en día el creyente, muchos creyentes han perdido el rumbo, iglesias enteras han perdido el rumbo de qué es lo que se debe predicar. Y no es decir que las palabras de ánimo o las cosas de ánimo y lindas que encontramos en la palabra de Dios deben dejarse a un costado, no. Pero hay iglesias o hermanos que solamente se la pasan hablando y hablan a otros de las cosas hermosas y lindas que encontramos de Dios. Una vez un pastor de una iglesia allá en San Martín me dice: mi iglesia aumentó a 3 veces más desde que dejé de predicar que las personas son pecadoras y merecen el infierno. Lo predico cuando ya la gente se acomodó y se acostumbró a la iglesia, ahí le introduzco el evangelio. Pero si yo lo digo del principio, la gente no le gusta escuchar eso, dice. La gente quiere ánimo, la gente quiere escuchar que Dios nos ama, de que es un Dios que puede darle todo lo que necesita, dice. La gente quiere sentirse bien. Es un concepto totalmente equivocado. Es como una persona que está desmayada y ha tenido un infarto. Me ha pasado en mi otro trabajo, en el cual llegué a un llamado. ¿Saben de qué es mi otro trabajo? No, soy policía. Un llamado al 911, llego al lugar y la persona dice, tenía problemas de un infarto, ¿no es cierto? Y encontré algo llamativo. Estaba ya desvanecida la persona, por cómo tenía los ojos me daba cuenta que estaba al borde de la muerte, ¿no es cierto? Y había una mujer, había varias personas alrededor y una mujer que le decía, los chicos te necesitan, y le decía un montón de palabras lindas. Otro que le traía un vaso que le quería dar agua, que iba a ver si estaba desmayado, para qué le daba agua. Otro que lo pantallaba, todos haciendo diversas cosas, pero ninguno hacía lo que realmente era necesario. Eché a todos y comencé a hacer de resumen. ¿Era malo las cosas que le decía esta mujer de sus hijos? No. ¿El agua es mala? No. ¿Darle un poco de aire era malo? No. Pero ninguna de esas cosas eran lo que ese hombre necesitaba. Esto es lo que sucede en la vida cristiana, hermano. Hablamos a otros de un montón de cosas de Dios que son buenas, pero esa persona va camino al infierno. Necesita escuchar el puro evangelio, que es arrepentidos, que la persona se tiene que arrepentir, de reconocer su estado espiritual y saber que está condenado sin el Señor Jesucristo y que la única forma de escapar de la condenación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No es por obras, no es por herencia, ni por todas las cosas que escuchamos en este mundo actual, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y necesitamos entender eso. Y lo vemos cuando decimos que necesitamos más de Jesús, es porque Jesús nos muestra cómo vivir la vida cristiana, porque comienza acá con lo primordial y después en lo que es el Sermón del Monte, comienza con las bienaventuranzas, que no lo vamos a ver, con las características o las marcas de que tiene que tener un cristiano y comienza a enseñar a los discípulos y a la multitud, empieza a enseñarles cómo es la vida cristiana. Pero comenzó con lo más importante, que es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No le va a gustar a la gente? Y sí, probablemente no, pero es lo que necesitan. No solo es lo que necesitan, es lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Es lo que el Señor Jesucristo nos dijo que teníamos que hacer. Es de lo cual el creyente va a tener que responder cuando esté enfrente del Señor, por aquellas personas que estuvieron cerca nuestro y que no le hemos hablado al Señor Jesucristo. Porque decimos, cuando le hablamos al Señor Jesucristo de alguien, y esa persona conoce al Señor, enseguida nos gusta escuchar que decimos fruto que abunda en nuestra cuenta. Cuando apoyamos misiones y ese misionero, ¿no es cierto?, está ganando almas allá y nos manda la foto de todas las cosas que hace,
decimos, estamos apoyando el fruto que abunda en nuestra cuenta, nos gusta escuchar eso, pero nos olvidamos de que está la otra parte, de aquellas personas que han estado en nuestra vida, hemos tenido la oportunidad de hablarle y no le hablamos, porque estamos distraídos en otras cosas. El creyente va a rendir cuentas. No pierde la salvación, pero no quiere decir que no rinda cuentas. Y les puedo decir por mi otro trabajo de que he visto muchísima muerte. Muchísima. He visto cosas, así como le digo a los jóvenes, que he visto cosas, el mundo es horrendo sin Cristo. Las cosas tremendas, he visto cosas que ustedes en su vida jamás van a poder experimentar. Y he visto tanta muerte, tantas personas con las que he hablado y he sentado a tomarme un café en mi trabajo y decirle, nosotros decimos, nos vemos negro pata, decimos, nos vemos cabezones, nos vemos después más tarde y subirnos a un patrullero, irnos y 2 horas después ir a tener que decirle a su familia que ese padre no volvía a su casa. Y decir, estuvimos 15 minutos hablando de fútbol, de cualquier otra cosa, pensando que había más oportunidad. Y en realidad, necio de mi parte, porque era su último día, sus últimas horas. No pensamos, pero debemos pensar. Y la pregunta es, ¿no? Cuando hablamos, ¿cuánto? Siempre digo, no lo tienen que contestar, pero en la semana, ¿a cuántas personas has hablado el Señor Jesucristo? Y no es esperar a que vengan hacia nosotros, sino realmente buscar la oportunidad. Porque están perdidos camino al infierno. Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos. ¿Cuánto has invertido? Pasamos horas en el celular, pasamos horas mirando nuestras series, pasamos horas haciendo cualquier otra cosa. Vamos caminando por la calle y a veces nos chocamos con las personas. ¿Cuántos creyentes llevan un folleto en su bolsillo? ¿Cuántos creyentes se sientan en un colectivo y le dan un folleto al lado a la persona? ¿Cuántos creyentes van al almacén y buscan sacar conversación y hablar del Señor Jesucristo? ¿Cuántos viven el Evangelio como una realidad en su vida? Es triste, pero el 2% de los creyentes lo hacen. Los demás creen que es un trabajo del pastor, cuando en realidad no lo es. Entonces un desafío y para que piensen ustedes, ¿cuántas personas has hablado del Señor Jesucristo? Y les puedo decir en carne propia, de que cuando uno se propone eso, podés llegar a tu casa como mi esposa no me deja mentir y decirle, hoy fue un día, trabajaba en una comisaría donde tenía detenidos, entonces yo entraba a los calabozos a predicarle a ellos y hablar con los familiares cuando venían he llegado a mi esposa a decirle, no, fue un día malísimo. Y hoy le digo, todo el día, le digo, y pude hablar con 4 personas. Y ella me ha llegado a decir, ¿4? Sí, a veces termino el día hablándole, dejándole mínimo un folleto a 15 personas. Y para mí haberle hablado a 4 personas más en el día, fracaso, me siento un fracasado. Porque estuve ocupado con el trabajo y me pasaron personas y digo, podría haberle dejado que sea un folleto, y me abrumé con otras cosas. Y he contado esto a otros creyentes y han quedado como... Yo pasó un mes y creo que le hablé a 1 nada más. Hay que cambiar. El Señor Jesucristo dijo, comenzó el ministerio diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Seguimos en el pasaje donde encontramos lo que es el llamado, ¿sí? Dice andando, versículo 18, Jesús junto al mar de Galilea había 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Cuando encontramos esto, muchos creen que es un llamado al arrepentimiento. Esto es lo que vamos a ver acá en esta parte del pasaje. No es un llamado a la fe en el Señor Jesucristo, sino un llamado al ministerio de la palabra. Y ahora vamos a ir yendo atrás de eso, que es lo que quiero dejarles en esta mañana. Acá Pedro y Juan, y después vamos a ver en el versículo 21 también de Jacobo y Juan, estos 2 grupos de
de hermanos, ¿no es cierto?, al cual el Señor Jesús llama al ministerio de la palabra. ¿Por qué decimos que no es un llamado a la fe en sí, sino un llamado al ministerio de la palabra? Porque encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 40, yo lo leo, ustedes escuchen. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Entonces encontramos que ellos ya conocían a Jesús, que Pedro ya había declarado de que era el Cristo. Hay una, vamos a decir, discusión, aunque por ahí no es la palabra, pero hay muchos escritores que algunos dicen que fue ya hacía un año que había pasado después de conocer a Jesús, otros dicen que fueron 2 meses, otros fueron 7 meses. No vamos a entrar en esa cuestión. Lo que sí es importante es que ellos ya conocían al Señor Jesús. Ellos ya habían reconocido que era el Mesías. Y acá el Señor Jesús va pasando junto al mar de Galilea, que uno dice mar, no era un mar, sino que era tan grande que es considerado un mar. Y se vio a estos hermanos, Simón y Andrés, y después Jacobo y Juan, que estaban trabajando, estaban ocupados en su oficio, salvos, ya habían creído en el Señor Jesús, y los llama a una tarea específica. A una tarea en especial. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Síganme, y de ahora en adelante van a tener la ocupación de predicar lo que van a aprender más adelante y llevar el puro evangelio del Señor Jesucristo. Me hace pensar, si ellos habían conocido al Señor Jesús, ya habían reconocido que era el Mesías, ¿qué hacían pescando? ¿Qué hacían en su trabajo? ¿Por qué no siguieron a Jesús antes? Hermanos, Dios tiene un plan para la vida de cada creyente. Yo no sé lo que va a venir más adelante, pero si ustedes me hubiesen dicho a los 18, 19 años que iba a ser pastor misionero en Capital, me hubiese reído. Dios tenía un plan para mi vida. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan para dedicar. No todos van a ser pastores, no todos van a ser músicos, no todos van a ser... Pero sí, definitivamente, Dios tiene un plan para la vida de cada uno de ustedes. Cuando conocemos al Señor Jesucristo de una manera genuina, pasamos a ser salvos por medio de la fe. La vida cristiana no termina ahí. Listo, ya está, tengo la salvación. Como muchos creyentes y algunos falsos predican, ya está, la salvación es segura. Eso es cierto, hermanos, eso no es falso, la salvación no se pierde. Pero falsamente predican, si la salvación no se pierde, ya está, listo. No hace falta hacer más nada en la vida cristiana. Si ya tenés la salvación por medio de Jesús, continúa con tu vida como siempre. Eso es falso, eso es mentira. ¿Qué te preocupás por los pecados? Si ya está, ya sos salvo. Dios perdona. El apóstol Pablo dijo que continuaremos pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una falsedad vivir la vida cristiana. Así de la misma manera es una falsedad vivir la vida cristiana, y perdón por lo que voy a decir, pensando que es solamente un domingo sentarse a escuchar lo que el pastor preparó en la semana, así, y termina el domingo y volvemos a nuestra vida habitual como si nada hubiese pasado en nuestras vidas, porque encontramos, hermanos, encontramos que cuando el Señor Jesucristo toca una vida, salva a esa persona de la condenación eterna, su vida ya no es la misma. ¿Saben que la vida ya no es la misma? Encontramos del apóstol Pablo que después de conocer al Señor, dice que predicaba
Y otros decían, este no era el que perseguía a la iglesia, pero él aún más se esforzaba. Su vida ya no era la misma. Encontramos de Zaqueo. Tantos ejemplos que encontramos en la Biblia, de que cuando el Señor Jesucristo salva a esa persona y pasa a lo que es la vida cristiana, su vida ya no es la misma. No podemos vivir de la misma manera. No funciona así. Y si de repente ha hecho una profesión de fe y su vida es igual, y pasan los años y mira para atrás y su vida sigue siendo igual y no hay ningún fruto, y no le conmueve nada, y sigue, algo no está bien. Algo no anda bien. Acá están estos dos grupos de hermanos, a los cuales Jesús, acá Pedro y Andrés, le dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, vengan, síganme, van ahora a predicar el Evangelio, van a ir a buscar almas y llevarlos a los pies de Cristo. Y dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y luego encontramos de Jacobo y Juan, que también estaban haciendo lo mismo, trabajando, pero con su padre. ¿Y qué hicieron? Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Todo creyente que entiende que la vida cristiana consiste en servir a Dios, en lo que el Señor le vaya a guiar, porque como digo, tiene un plan para cada uno de nosotros. Todo creyente que entiende eso, tiene que entender también que hay cosas que debe dejar. ¿Saben qué es la razón por la cual muchos creyentes no sirven a Dios de ninguna manera? Porque saben que algo tienen que dejar. Porque no existe el servicio a Dios sin dejar nada. A veces no es dejar literalmente por ahí como ellos tuvieron que dejar a su padre. Como siempre cuento, digo, cuando nosotros el Señor nos llamó al ministerio, a mi esposa y a mí, no sabíamos a dónde. Empezamos a orar, la iglesia empezó a orar con nosotros. Y empezamos a viajar y a movernos. Fuimos a un viaje misionero a Perú, a la selva de Perú. A mi esposa le encantó. No, creo que tuvo hasta ataque de pánico. Más cuando tenía que ir a la selva y tenía que meter miedo a las arañas y tenía una araña colgando acá mientras estaba en el baño. No, eso es terrible. Pero viajamos a varios lugares. Fuimos a visitar otras iglesias. El Señor nos llamó. Estamos dispuestos a ir a donde el Señor nos llamara, a donde el Señor nos mandara. Dispuestos a dejar lo que teníamos que dejar. El Señor fue muy generoso. Nos mandó a Capital, donde sigo teniendo contacto con mis padres, ella con los suyos, con mis cuñados, con mis amigos pastores, con todo. ¿Tuve que dejar cosas? Sí. Diferente al pastor Daniel de la Fuente, que de Australia vino de misionero a Argentina, y me acuerdo una vez que estábamos hablando de la familia y él me decía que había nietos suyos que aún no conocía. Y yo como que me entristecí un poco y él me dice, el Señor nos llamó a Argentina, ojalá Dios me dé la posibilidad de poder ir y conocerlos, pero si no, estaba dispuesto a dejar lo que tenga que dejar por responder al llamado de Dios. Es lo que encontramos acá. Pedro y Andrés, su hermano, estaban trabajando, tuvieron que dejar algo. Nosotros no pensamos, pero dice que estaban con las redes, echaban las redes al mar porque eran pescadores, o sea que estaban en el proceso del trabajo. Y cuando decimos el trabajo, era su oficio de toda la vida, era lo que habían aprendido. Más en la cultura de aquel entonces, era algo que habían aprendido de toda su vida. Tenían esa barca, las redes, era de lo que trabajaban, era parte de su vida, era parte de su vida. Ya habían conocido al Señor, al Cristo, podríamos decir, eran salvos y acá estaban ejerciendo su trabajo y ahí viene Jesús a decirles, seguime, que no es lo que tengo planeado para vos. Va a haber otros que van a seguir pescando, que me han conocido, sí, pero específicamente usted. Dejen eso, ya no es lo que tengo planeado para ustedes. ¿Creen que era fácil dejar parte de su vida y seguir a Jesús? Porque seguir al Señor Jesús no era seguirlo, era caminar con Él
y bancarse todo lo que Jesús se iba a bancar en ese proceso. Si Jesús pasaba hambre, yo no iba a pasar hambre. Si él pasaba frío, iba a pasar frío. Si pasaban calor, iba a pasar calor. Si quedaban distancias grandes, iban a haber distancias grandes. Si era rechazado por otro, iban a ser rechazado igualmente por otros. Implicaba sufrir todo lo que el Señor Jesucristo iba a sufrir en su ministerio. Y aún después. Dejar todo con lo que he trabajado, las cosas que por seguir a Jesús, ¿creen que fue fácil? Seguramente que no. Pero era el precio. Ellos entendieron. Y lo llamativo que dice que al instante, ellos entonces ellos, el versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes les siguieron. Saben que literalmente a lo que se refiere, no tengo nada para revolear acá, pero no importa. Lo hice un ejemplo así en otra iglesia o en iglesia, ¿no? Era estar lavando las redes y Jesús les dice, síganme. Miraron. Es la idea de soltarlo sin ningún pretexto, al instante, o sea, sin ningún pretexto, sin pensarlo, lo soltaron y ya. Por el llamado tan importante de su Salvador. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar lo que sea por responder al llamado de Dios? Y acá tenemos después en el versículo 21 a Jacobo y Juan, que también se encontraban, dice, pero remendando las redes. Estudiando lo que era la cultura de aquel entonces, encontré algo llamativo. Uno estaba lavando las redes para echarlas a otro estaba remendando. ¿Por qué el Señor incluyó en su palabra esta diferencia y no decir que estaban con las redes y listo? El que estaba remendando las redes, cuando ellos se ponían a remendar las redes, era porque ya habían pescado y por el peso las redes se empezaban a romper. Nos indica que dos de los hermanos estaban comenzando a trabajar y los otros ya estaban en el proceso mucho más adelantado, quizás ya terminando y remendando las redes para guardarlas con su padre. Seguramente Pedro y Andrés también tenían personas a las cuales tuvieron que dejar, pero ellos estaban ahí con su padre, Jacobo. Entonces ellos se les implicaba dejar a su padre más anciano en la barca y decirle chau, chau, adiós, nos vamos con Jesús. Y se quedó con las redes así, como yo, ¿qué hago? Es notorio que a los otros dos hermanos tuvieron más que dejar. Y estaban en una posición más cansados. Qué llamativo. Y eso sucede, ¿saben qué sucede? Hay algunos, como di el ejemplo del pastor Daniel, él tuvo que dejar más de lo que nosotros dejamos. Ambos tuvimos que dejar cosas para responder al llamado de Dios. Hay otros que deben dejar aún más. Pienso en este misionero ahí en Perú, lo he contado en otras oportunidades. Cuando fuimos con Sara ahí a Perú, tenía muchas ganas de servir, pero no tanto, dijimos. Estaba en el medio de la selva con la comunidad urarina allá, en Iquitos, en Perú, Marcos Costa, el pastor. Su esposa, él siempre hacía el chiste porque él es morochito, peticito, y ella es alemana alta, y decía, cuando voy caminando con ella, yo parezco su esclavo, decía. Y ella, rubia, alta, alemana, imagínense, ¿no? Sentado entre medio de estos peruanos, urarinas de esta comunidad, todos bajitos, morochitos. Nosotros cuando fuimos, para nosotros éramos normales, pero ellos nos veían como anormales. Me acuerdo que íbamos con el pastor Leo Escobar y nos miraban todo el tiempo. Una vez uno que hablaba el idioma, ¿no? Porque yo hablaba un dialecto. Y le digo, ¿qué es lo que nos miraban? Y dicen, sus patotas, hermano. ellos son peticitas, tenían el pie chiquito, nosotros las canoas 43, 50. Y dicen, pasa, mirá las patotas esos gringos, decían. Ellos llaman la atención. Imagínense, una alemana sentada con otras hermanas así. La pobreza tremenda, tremenda. ¿Y saben qué veía? Ella con una sonrisa, como las que pocas veces vi. Y le pregunté, digo, ¿sos feliz acá? Me dice,
no me imagino en otro lugar que no sea acá. Porque es donde el Señor me llamó. Esto es mi casa. Es lo que hace el llamado, ¿no? Cuando respondes a Dios, a lo que el Señor te ha llamado, lo que para otros es locura, para vos es tu casa. No hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios. No hay mejor lugar. Aquel que tiene un llamado a lo que fuera y no responde es un tonto. No sabe lo que se está perdiendo. No sabe el privilegio que es que el Señor Jesús te llame a una tarea específica y responderle. ¿Hay que dejar cosas? Sí. Pero es hermoso. Es hermoso estar en la voluntad de Dios. Y fíjense, hermanos, que ellos tuvieron que dejar. Y encontramos en el versículo 22 también la misma disposición. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron a su padre, dejaron su oficio todavía para seguir al Señor Jesús y todo lo que implicaba seguir al Señor. Todo lo que implicaba seguir al Señor. Hermanos, el Señor tiene un plan para la vida de cada uno. ¿Le has preguntado al Señor alguna vez, Señor, ¿qué quieres que haga? Cada vez más es la cantidad de creyentes domingueros que creen que la vida cristiana es solamente asistir a la iglesia, cantar unas canciones, lo cual está bien, la Biblia nos enseña que hay que congregarnos, y que la tarea, todo lo demás del servicio corresponde al pastor, que se mate solo, y alguno que otro que por ahí tiene tiempo le ayuda al pastor. Es la responsabilidad de él, para eso le pagan. He escuchado cosas así. Es cierto que el Señor llama específicamente a cada uno, pero déjenme decirles algo. Todos compartimos el mismo llamado, que es ir y predicar el Evangelio. Y para eso también hay que renunciar a cosas. Al orgullo, muchas veces. Renunciar a que tenemos que dejar ciertas cosas para invertir tiempo en lo que el Señor nos ha llamado, que es predicar el Evangelio. Para ir hasta lo último de la tierra, que es apoyar, que es como apoyamos, cómo llegamos a eso, apoyando misiones, hace falta también renunciar a muchas cosas. ¿Cuántos hacen el esfuerzo, creyentes, de privarse de ciertas cosas para apoyar la obra misionera? Hermanos, estamos en una época donde el creyente da de lo que le sobra. He escuchado creyentes decir, ¿sabes qué pasa? Yo me lo gané. Hermanos, tenemos lo que tenemos por la pura y exclusiva gracia de Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro. Nada. Pero pastor, yo trabajo. La salud te la da el Señor. Y Él hace así, por medio de la vida y te lo quita. No vi, después de tanta muerte que he visto, no vi nadie que se llevara cosas de este mundo a la otra vida. No vi a nadie. Todo queda acá. Se quedan los familiares matándose por lo que dejaron. No vi a nadie. Es una necedad perder nuestra vida cristiana todo el tiempo en preocuparnos por una carrera. No digo que esté mal estudiar, tengo una licenciatura, soy licenciado en seguridad pública, he estudiado, estoy a favor de que estudien. Lo que no estoy a favor es que todas las demás cosas, el estudio, el trabajo, la situación económica, esto, lo otro, esté primero en nuestra vida, cuando lo que tiene que estar primero es lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, que es predicar. Cuando lo primero que debe estar en nuestras vidas es llegar a ser como el Señor Jesucristo, y es una frase que todos conocemos, es decir, queremos llegar a ser como el Señor Jesucristo. La meta es llegar a ser como el Señor Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo comenzó diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y al final dio la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí está el paréntesis. El arrepentimiento, lo que es predicar la salvación, y el otro lado, esta es la tarea que les dejo. Lo mismo que comencé, lo que quiero que ustedes sigan. Somos llamados, es un llamado de parte de Dios, es un mandato de parte de Dios, ir y predicar el Evangelio. De una manera, de la manera que lo tiene que hacer el creyente, como una prioridad en su vida.
Qué triste es ver pastores que salen a evangelizar solos. Que creyentes que tienen tiempo para ir a ver al cine, una película, no está mal. Que tienen tiempo para su serie, que tienen tiempo para un montón de cosas. Pero no tienen una hora para apartar y decir, no justo, no puedo en el horario que la iglesia va a hacer evangelización, no importa, yo puedo los martes a las 10 de la mañana. Pastor, me dan los folletos, yo el martes a las 10 de la mañana voy a salir a predicar. ¿Qué creyente sale? No, esperamos la actividad de la iglesia. Si me da justo el horario para la actividad de la iglesia, voy. Si me da. Y si no, y bueno, no puedo. ¿Qué vamos a contestar? A aquel que dio todo por nosotros. ¿Qué vamos a contestar cuando estemos enfrente de él? A él no le interesa la casa, el auto que lograste o que querés lograr. La carrera universitaria en la cual invertiste toda tu vida, lo que va a reclamar o que va a pedirte es, ¿qué hiciste con tu vida cristiana? ¿Cuántas personas las llevó al evangelio? Y por ahí estás acá en esta mañana y yo no lo sé, pero el Señor te está, como a mí en un tiempo, quebrantando el corazón en quiero servir a Dios, más allá de lo que todos tenemos la responsabilidad que expresar, quiero servir a Dios, quiero prepararme. Qué hermoso que es cuando, no pastor, cuando alguien se acerca y dice, creo que Dios me está llamando al ministerio, quiero aprender a preparar un mensaje, quiero tomar, qué hermoso que es poder decirle al director del seminario, tengo 3 alumnos para mandarte. O el mismo pastor, capacitar y pastores que dicen, tengo 3 hermanos que están estudiando homilética conmigo. ¡Qué hermoso! Iglesias que los pastores están llegando ancianos y está lleno de hombres y dice, estoy orando porque que alguien tome el lugar cuando yo no esté. Y yo me pregunto, ¿y todos esos hombres que están ahí, dónde? Qué hermoso que es cuando vemos iglesias que envían a otros matrimonios a servir a otro lugar. Quizás no como misioneros, pero conozco matrimonios de iglesias una iglesia que ha comenzado y le dijo, tenemos un matrimonio que va a ir a ayudar a ese misionero que está yendo a tal lugar a comenzar una obra. Ellos no tienen llamado al ministerio, pero quieren servir y nosotros tenemos de sobra acá y ellos sienten de que Dios los ama y van a colaborar con ese equipo misionero. Hermanos, hay que despertarse de esta costumbre actual de que la vida cristiana consiste en, bueno, este domingo hay iglesia. Ahí entramos en otra parte, el tiempo diario con Dios. Para eso está el pastor, que él estudie y él me dé. Es lo más parecido que si yo estoy comiendo hamburguesa, la mastico, lo saco, te asqueroso, ¿no? Y le digo al hermano, ¿querés? Yo lo mastiqué por vos. Seguro me va a decir que no. Esa es la actitud del creyente. Que el pastor estudie y me dé. Yo, ¿para qué voy a leer si el pastor lo que hace el domingo? No, hermanos. Así no se vive la vida cristiana. Quiero dejarles lo último. Antes de terminar, creo que voy bien con el horario, no me pasé, ¿no? Falta media hora. Falta media. El pastor me dijo que podía darle bien la suerte. No estoy acostumbrado a una hora. Quiero dejarles esto esta mañana. No tienen que contestar. Ustedes para ustedes mismos. ¿A cuántas personas le has hablado del Señor Jesucristo en esta semana? ¿Cuánto tiempo has pasado en tu celular? ¿Cuánto tiempo has pasado mirando una serie? ¿Jugando un deporte? Lo que fuera. ¿A cuántos folletos has dado? A veces no nos dan la oportunidad de hablar. No quiero saber nada. Folleto. Hay personas que han sido salvas por un folleto. Hay personas que se han acercado a una iglesia y han conocido al Señor porque alguien se tomó el trabajo de medio segundo, un segundo, y darle un folleto. Eso es parte de tu vida. ¿Has orado alguna vez a Dios diciendo, no importa la edad que tengas? El pastor Daniel de la Fuente salió al ministerio a los 57 años, 55 años. El Señor lo llamó al ministerio. No hay tiempo. ¿Le has preguntado al Señor, qué quieres que yo haga?
¿Cómo vives la vida cristiana? Si tuvieras que evaluar hoy, esta mañana, y decir, ¿qué tan cerca estoy de ser como el Señor Jesucristo? ¿Qué tan cerca estoy de ser como aquel que lo dio todo cuando yo no lo merecía? Es una evaluación personal. Y si en esta mañana están evaluando y dicen, ay, en todo estoy mal, hay que cambiar. Hay que cambiar. Que hables con tu pastor. Te acerques y digas, quiero salir. Quiero hacer algo más. No hay cosa más hermosa que poder dar tareas o ayudarle. Está para eso su pastor, para ayudarles a crecer, ayudarles a que en la vida cristiana puedan ustedes reflejar que realmente aman al Señor, que su vida realmente refleje que aman al Señor Jesucristo y que otros puedan verlo y realmente lo llamen y digan, ese es un cristiano. Y no que, como pasa muchas veces, que tenemos vecinos de años y ni saben que somos creyentes. Ni siquiera saben que vamos a una iglesia. No solo porque no se predica, sino porque no hay marcas evidentes en nosotros. ¿Es un desafío? Sí. Hermanos, hay que empezar a vivir la vida cristiana como debe ser.